En la Itaipú Binacional asumió el nuevo director, obviamente del lado paraguayo, José Alberto Alderete, y dijo que junto a su directorio van a estudiar con mucho detenimiento todo lo que tiene que ver con la modificación del anexo C del tratado en el 2023. Con esto las autoridades buscan condiciones iguales en cuanto a las utilidades que se le pueda sacar a la represa y defender la soberanía energética para que Paraguay acceda a lo que merece. Un gran desafío que toda la ciudadanía, señor director, esta no es una cuestión interna de la institución, es una causa nacional, la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú, por lo cual les animo a todos a hacerlo con una alta dosis de patriotismo, de soberanía. El director Alderete promete esforzarse y continuar los buenos resultados que el saliente dejó, como becas y dinero para obras sociales. Nosotros vamos a reclamar con firmeza y patriotismo lo que nos corresponde verdaderamente. Entre los 4 directores elegidos salta el nombre de Iris Magnolia Mendoza como directora jurídica con un salario de poco más de 100 millones de guaraníes. Ella es esposa del actual presidente del Congreso, el senador abdista Silvio Velar, que también participó del acto. En el inicio de gestión estuvo presente el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien deberá convencer a los parlamentarios a que presten el acuerdo constitucional para que Alderete sea finalmente confirmado y ya deje de ser interino.